Fe no como algo repetitivo, lo cual es algo externo, sino con el corazón. Cada palabra que usted declara, debe declararla con convicción de que está declarando lo que está escrito, lo que Dios nos ha revelado. Declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, Segunda carta de Timoteo. Días nos hemos estado gozando. Yo le puse en el WhatsApp de la iglesia lo que está aconteciendo en la Universidad de Asbury en Estados Unidos. Hay un mover del Espíritu Santo, un avivamiento que se ha iniciado allá, que de otras universidades viajan para ser partícipe de este avivamiento. Se inició el 8 de febrero y hasta el día de hoy permanece en una forma gloriosa, en una forma poderosa. Y no se trata de tener emocionalismos, lo cual, bueno, tenemos emociones en nosotros, pero es el mover del Espíritu. ¿Cuántos sintieron en este momento que hemos tenido adoración, la presencia, ese mover del Espíritu? Amén, amén. Lo que tenemos que tener es el corazón dispuesto para él. Y de pronto, pues lo continuamos aquí, ese avivamiento. ¿Qué les parece? ¿Cuántos queremos un avivamiento en nosotros? En nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Gloria al Señor. Vamos a ver la palabra, ya voy llegando. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Otra vez, a ver. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Aquí en esta carta es una carta de Pablo a su discípulo Timoteo. Recordemos que somos llamados a ser discípulos de Jesucristo, discípulos del Señor. ¿Quién es un discípulo? Es un seguidor, es alguien que se postra a los pies del Maestro para ser instruido, para ser enseñado, para conocer toda aquella riqueza, sabiduría, inteligencia, todo aquello que está en el Maestro. El Maestro se prepara, ¿verdad? Aquí hay algunas maestras y maestros y profesores que se preparan su lección, y lo que hacen es vaciar ese conocimiento en aquel alumno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese alumno aprenda, para que ese alumno tenga entendimiento, no solamente tenga conocimiento, sino que tenga entendimiento de la materia que se le está dando. Y qué lindo cómo se siente el maestro, el profesor, cuando aquel alumno responde con la enseñanza y manifiesta que la ha aprendido. No solamente que la conoce, se puede conocer en la mente, pero no tiene entendimiento. Y eso le pasa a aquellos muchachos ahora en el colegio, en la escuela, que están en la clase de matemáticas y van con la matemática, pero uno le dice: ¿cuánto es 2 por 2? Y no saben. No saben. ¿Por qué? Porque no han abrazado las tablas de multiplicación y obviamente van a tener problemas toda la vida. Así es que, muchachos, de 0 a 99, aprendámonos las tablas de multiplicación por lo menos, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo le habla a Timoteo. Pablo está en la cárcel. Timoteo fue engendrado en el cuerpo de Cristo en la cárcel.
Y ahí Pablo estuvo enseñándole, también viajó con él en algunos lugares, lo llevaba con él para diferentes lugares, pero de pronto Pablo sale de la cárcel y se encuentra con un Timoteo desanimado. Iba para, ¿cómo se llama aquí donde hacen ejercicios? Para ese lugar, ¿ok? Hacer ejercicios, a ejercitarse y toda esa cosa. Y Pablo le dice, el ejercicio para muy poco aprovecha, ejercítate en la fe. Y aquí le hace un llamado y le recuerda que él fue instruido desde la abuela Loida, gloria a Dios por las abuelas, que nos preocupamos de nuestros nietos, por su abuela Loida, por su madre Eunice y obviamente por Pablo. Y Pablo le dice, yo sé quién eres. Y dice, me regocijo recordando las lágrimas que lloraba cuando yo estaba en la casa. ¿Por qué? Porque Timoteo era un muchacho que cuando recibió a Cristo se había apasionado por el Señor. Y a él no le importaba si moría o no moría. En aquellos tiempos la persecución era muy abierta, como hoy día lo es en muchos países. Y alabamos a Dios por la misericordia con nosotros, ¿verdad? Entonces Pablo le dice que él tiene que avivar, que dónde está la pasión que él sentía cuando había recibido a Jesús, que dónde estaba aquel ánimo pronto que él tenía en aquellos tiempos. Y entonces lo exhorta y le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La palabra del Señor nos enseña que al nacer de nuevo, al recibir a Cristo de corazón, no repetir una oración por repetirla, que muchas veces se hace así y no hay ningún efecto. ¿Por qué? Porque solamente fue una oración mecánica, un rezo. La palabra rezar es repetir algo que no está en nosotros. Dios nos pide hablar, la oración es hablar con Dios, es ser conscientes de la presencia de Dios en todo lugar donde estemos. Y hoy es muy importante que sepamos qué ocurre cuando nosotros hemos venido a Cristo, le hemos recibido. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, dice la palabra del Señor, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Lo cual quiere decir que ante una persona que no tiene a Jesucristo como su Señor, que no lo ha recibido, que no le ha entregado su vida de corazón, es una creación de Dios, una criatura de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el único, Jesucristo vino a la tierra para darnos la salvación y la vida eterna que nosotros habíamos perdido. Desde el huerto del Edén, desde el momento en que Adán y Eva pecan contra Dios, la palabra de Dios nos enseña que Satanás adquiere una potestad, un poder sobre toda la creación. En algún momento oímos del pecado original, ¿verdad? Cuando nacimos venimos con el pecado original y creíamos que al echarnos agüita en la cabeza, pues ya pertenecíamos al reino de los cielos, pero no es cierto. No es cierto. La palabra del Señor dice de que es al recibir a Jesús, al reconocer que Él murió en mi lugar, en su lugar, que Él fue a la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros, y lo entendemos, lo recibimos y le entregamos nuestra vida pidiéndole perdón por todos nuestros pecados, ¿verdad? Tiene que haber una convicción de que hemos sido pecadores, hemos estado destituidos del pecado, nos ha destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y necesitamos a un Redentor, y ese Redentor se llama Jesús, el que fue a la cruz por nosotros, el Dios que se hizo carne y que fue a morir por nuestros pecados. Y su palabra dice que Él no solamente murió, sino que también resucitó para darnos salvación y vida eterna. Venció a Satanás
venció al pecado y venció a la muerte. Tanto la muerte espiritual, lo cual implica separación de Dios. Todo pecado me destituye de la gloria de Dios, como la muerte física. La palabra de Dios dice que si creemos en Él, aunque estemos muertos, aunque nuestra carne haya caído en el polvo de la tierra, viviremos para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos que el Señor nos enseña que es ese antes de y después de. Jesucristo vino a la tierra y viene a cada uno de nosotros, y hay un antes de y un después de. Si lo hemos recibido de corazón, entonces tiene que haber un cambio en nosotros. Ya las cosas que antes hacíamos, dice la palabra, ya no pueden ser más. Ahora, no se trata de que Dios nos ponga una camisa de fuerza para que cambiemos nuestra vida. No se trata de eso. Dice la palabra del Señor que a través de Cristo en nosotros, antes teníamos el ADN de papá y de mamá. La Biblia nos habla de las herencias de maldición que acarreamos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, hasta la cuarta generación. Entonces vinimos a Cristo, entregamos nuestra vida al Señor, ahora hemos nacido de nuevo y ya nuestro ADN es transformado en el ADN de Jesús, que mora en nuestros corazones. ¿Verdad? El ADN se transmite a través de la sangre, una sangre de pecado. ¿Verdad? También los padres fueron adúlteros, idólatras, no conocían, andaban en brujerías, en hechicerías, en muchas otras cosas, y venimos al Señor, y entonces Dios dice que esa acta de decretos tiene que ser anulada delante del Señor, y dice clavada en aquella cruz. Jesucristo vino y dice que Él quitó toda potestad a toda hueste y principado de maldad, crucificándolo en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede alabar al Señor por eso? Es algo que Dios hace para que nosotros podamos entrar a formar parte del reino de Dios con una nueva naturaleza en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, ya no son más. Yo era una brujilda, ya no lo soy, ahora soy una predicadora, una sierva del Señor. Mi esposo era un alcohólico, ya no lo es un varón de Dios, es un siervo de Dios. Y así cada uno de nosotros podemos decir, yo era, ya no lo soy. ¿Por qué? Porque el ADN del Señor está en nosotros. Y vamos a verlo con un poquito más de fondo. Dice en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no peca. ¡Wow! Esa es una palabra que a veces nos cuesta así como, pero todos pecamos, pero todos ofendemos. Bueno, no peca voluntariamente, no se deleita en el pecado. Cuando peca, se siente miserable. Cuando le falla al Señor, le fallamos al Señor, nos cuesta entrar en comunión con Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye. Usted me falló, arregla esto y volvemos a hablar, dice el Espíritu Santo, dice el Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra? En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, el cual perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Amén. Antes, cuando nosotros éramos ignorantes de la palabra, no conocíamos, íbamos y le decíamos nuestros pecados a otra persona. Esa persona nos mandaba a hacer una penitencia y nos íbamos y seguíamos haciendo lo mismo. Porque no había nada en nuestro interior que nos ayudara a entender y a comprender que ya no somos la misma persona. La Biblia dice que si no hemos nacido de nuevo, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, el Señor nos dice que al recibir a Cristo, hemos nacido de nuevo, ya no de la carne, ya no de la voluntad del varón, sino de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? ¿Cuántos le dan gloria a Dios y pueden decir, yo he nacido de nuevo en el reino de los cielos? Yo soy una nueva criatura, yo soy una nueva creación. Amén. Ahora,
corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros, y cuando nosotros cometemos alguna falta, algún pecado, todavía nuestra naturaleza humana está en nosotros, nuestra parte almática está en nosotros, pero el Espíritu Santo mora en mi espíritu. Dice la palabra que si alguno se une a Cristo, un espíritu es con él. Igual cuando llegamos al altar en un matrimonio y entonces le decimos sí al Señor, acepto a este varón, o sí acepto a esta mujer, la Biblia dice que dejamos de ser dos para ser una sola carne. En Cristo, al recibir a Cristo, recibimos al Señor y su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos un espíritu en Cristo, de tal manera que dice el Señor que aquel que tiene a Cristo, aquel que ha nacido de nuevo, primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Vamos a ver. La simiente de Dios. Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, y él se hizo carne en ella. Nosotros hemos sido engendrados en el reino de los cielos por la simiente de Dios, que es Cristo, que ha venido a morar en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Somos engendrados en Él, y la simiente, la semilla de Dios está en ti, dentro de cada hijo de Dios que le ha entregado su corazón a Dios. Y le ha dicho, Señor, yo renuncio a mis pecados, yo me arrepiento de todo corazón, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que sus brazos están abiertos para recibir a todo aquel que Él venga. Amén. Él no rechaza a nadie. Entonces vemos que el nacido de nuevo, número 1, Juan 3:3 dice la palabra de Dios a Nicodemo, está hablando Jesús y Nicodemos, si no nacieres de nuevo no entras en el reino de los cielos. Así que tenemos que tener una convicción en nosotros de que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Y eso es una convicción que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Yo puedo decirle que el día que yo le entregué mi vida a Cristo, nadie me dijo recíbelo, nadie me dijo, fue una relación entre Dios y yo. El Espíritu Santo me llevó en un momento en mi cuarto, a solas, en un momento de convicción de pecado, en un momento de que Él abre mi corazón y yo le entrego mi vida a Cristo, renuncio a Satanás y a todo lo que yo hacía. Otro día yo me levanto como una persona diferente. Ahora, recordemos que no todos tenemos el mismo proceso, pero todos caminaremos hacia ese proceso de ir avanzando hasta la estatura del varón perfecto. El caminar del justo es como la luz de la aurora, que va a ir en aumento, va a ir en aumento. Puede ser que de pronto le falló, pero me arrepiento, le pido perdón a Dios, busco la presencia del Señor, estoy delante del Señor y vengo porque quiero más. Hay cosas que tienen que darse en la vida de un nacido de nuevo, cosas que tienen que permanecer en la vida de un nacido de nuevo. Dice la palabra del Señor, número 1, no es practicante de pecado. Número 2, dice en 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es el nacido de Dios. Ahora, cuando dice que Jesús es el Cristo, está hablando del Mesías, del ungido de Dios, del Dios que se hizo carne. No como creíamos antes, que Jesús sí había venido a la tierra, había nacido de la Virgen María, lo habían crucificado en un madero y había resucitado, pero nada más, no tiene nada que ver conmigo. Tenemos que entender que Él viene a nacer también en nosotros. La Navidad para un creyente es permanente, cuando hablaban a Cristo. Ese tiempo hermoso de Navidad que nos regocijamos, que fuimos, que celebramos y todo. ¿Por qué? Porque la vida de un nacido de nuevo es una Navidad, es una fiesta. Dice la palabra de Dios, cantábamos ahorita, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Cuántos sintieron el gozo de este mover del Espíritu en este momento? Déjenme decirle que no se ha ido, Él está aquí. Que el gozo debe de permanecer en nosotros. Pero con Timoteo algo pasó por ahí y es visible. Es visible. Dice la palabra del Señor que todo aquel, en 1 de Juan 5:4, todo aquel que es nacido de nuevo
vence al mundo. ¡Wow! ¿Dónde está tu pelea? ¿Dónde está mi pelea? Bueno, con las pasiones, con las atracciones, con los deseos, con esas cosas, ¿verdad? El mundo nos brilla mucho a veces para algunos y bueno, yo sé que yo tengo algo que dice el Señor, que el reino de los cielos es como aquel joyero que se encontró una perla y la valora. Y cuando ve que es una perla de gran valor, ese joyero tiene otras perlitas, otras joyas por ahí, y dice, esta joya vale más que lo que yo tenía. Entonces va y vende todo lo que tiene, ¿verdad que sí, hermana Celina? Va y vende todo lo que tiene y compra, lo cual implica un precio. Compra aquella perla de gran valor y la guarda para sí. Amén. Jesucristo es la perla de gran valor que ha venido a nuestras vidas. Por lo tanto, aquel que tiene a Cristo sabe aquilatar, sabe discernir que lo que el mundo le está ofreciendo brilla, pero es como la fantasía, barata. Lo que el mundo ofrece le pone gran resplandor. Y ahorita yo estaba buscando unos aretitos, porque ustedes saben que soy media vanidosa, ¿verdad? Y me dice mi esposo, estos le van con la ropa. Y le vuelvo a ver, por detrás estaba azul, con unas manchas ahí raras. ¿Por qué? Porque es fantasía. Aún el oro hay que estarlo limpiando. Pero usted y yo aprendemos a discernir entre lo que el mundo me ofrece y en lo que Dios me ha dado. Aprendemos a entender que lo que Dios me ha dado es el tesoro más grande que el ser humano puede haber encontrado. Que eso le permite entrar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Ahora, al recibir a Cristo, el Señor nos sigue hablando y dice que Dios nos ha dado el poder para vencer y no ser vencidos. El mundo está para los que están en el mundo, pero el reino de los cielos, dice en el libro de Efesios, que Dios nos ha bendecido. Yo no sé cuántos quieren ser bendecidos más en este lugar, pero quiero darle una noticia. Dice que el Señor nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice un amén? Amén. Todos estamos bendecidos por el Señor. Lo que tenemos que ir es descubriendo cada día las bendiciones que Dios nos está dando. Cómo poder caminar en esa bendición. Y para caminar en esa bendición tenemos que caminar en la palabra del Señor. Vámonos al libro de Mateo, en el capítulo 3 del libro de Mateo. En el capítulo 3, aquí el varón de Dios, Juan el Bautista, le habla a los fariseos, a todos aquellos que estaban ahí, que eran bien feos, dice la palabra. Y entonces, ellos vienen a bautizarse porque ellos quieren, todo el mundo quiere ser bendecido. Todo el mundo quiere las oportunidades del Señor, pero no todos quieren sujetarse al Señor. No todos quieren entregarle todo al Señor. Entonces él viene a bautizarse y ahí Juan el Bautista les habla un poco fuerte. Les dice, haced fruto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, el versículo 8 y 9, que a Abraham tenemos por padre, porque yo digo pues que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y habla de que el hacha está puesta sobre todo árbol que no debe buen fruto. ¿Ve qué tremendo, verdad? Así es que hoy es un día para escudriñar nuestros corazones y ver qué fruto estamos dando si hemos nacido de nuevo. Y si tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no tema.
es algo que Dios dijo ahorita: no temas porque me has fallado, solo arrepiéntete y vuélvete a mí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la gloria a Dios por ese Dios que tenemos, por ese Dios maravilloso. Si te arrepientes de todo corazón, la comunión con Dios se restaura, ¿verdad? Entonces dice aquí en la palabra del Señor, en el capítulo 3, versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan el Bautista está a la orilla del Jordán, está bautizando, vienen todos, y le dice que el bautismo del agua es una señal de arrepentimiento. Significa que yo estoy renunciando a mi vida pasada y estoy entregando mi vida al Señor para andar en vida nueva. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Esta tarde siempre me gusta repasar esto para que los que bajamos, los que bajan a las aguas bautismales, puedan entender bien, paso a paso, lo que significa el bautismo. En aquel momento, dice en el libro de Hechos, en el capítulo 8, le dice a Felipe, a un hombre que le conocen como eunuco, y va caminando, va en un carruaje. El Espíritu Santo lleva a Felipe a la paz del carruaje, va leyendo Isaías 53, que dice, ¿qué dice Isaías 53? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que era para nosotros fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Una palabra que nosotros conocemos porque nos trae muchísima bendición. Entonces el eunuco le pregunta a Felipe y le dice: van por el camino, van por cierta agua, dice la palabra. Y le dice el eunuco: Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la palabra del Señor le responde: si crees. ¿Cuál es el requisito? Si crees de todo tu corazón, bien puedes. ¿Cuántos creen en Jesús para salvación, por su Redentor? Bueno, ese es el paso más importante. Al instante, en ese momento que va caminando con el eunuco, ahí mismo no le dijo: no, espérese, un momentito, señor eunuco, mire, yo tengo que darle a usted un discipulado, tengo que explicarle la Biblia, aunque no había Biblias en ese tiempo. ¿Verdad que no le digo nada de eso? Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y él tuvo una respuesta así, decía: creo que Jesucristo es el Señor. Y bajaron a las aguas y le bautizaron. Ahora, fíjense en esto. ¿Qué le impide? ¿Qué le impedía que fuera bautizado? Nada. Excepto que no le haya entregado el corazón a Cristo y no quiera cambiar su forma de vida, quiera seguir en el pecado. Entonces está mal, porque no ha nacido de nuevo, porque no ha recibido la salvación del Señor. Entonces la palabra del Señor nos dice que este bautismo, al bajar a las aguas bautismales, en Marcos 16, vamos a ver un poquito por ahí. Le pido al Señor que me detenga el tiempo para poder cubrir parte de este mensaje hermoso que Dios nos ha dado hoy. Y dice en el capítulo 16, versículo 16 de Marcos, dice: el que creyere, el que creyere, ¿y qué más? ¿Alguien está leyendo ahí? El que creyere, ¿qué? ¿Qué más? ¿Sabe usted que el bautismo en agua es el sello de su entrega al Señor? ¿Sabe usted que esa es la forma en que declaramos y damos testimonio de que de verdad le hemos entregado nuestro corazón a Jesús? Ahora, ¿qué dice el Señor? A través del bautismo, una vez que recibimos a Cristo, somos bautizados en agua. Dios tiene, ¿a cuántos nos gustan los regalos sorpresa? Yo puedo tener aquí una caja de regalos sorpresa, y entonces cuando abrimos vamos a ir viendo: ¡wow! ¡Qué hermoso! Yo no sabía que esto estaba aquí. Cuando usted y yo somos obedientes
en cada paso que Dios nos va mostrando. Ayer nos decía el hermano Edgar que hay 2 sacramentos dados por Dios a su iglesia, que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Son 2 sacramentos que son actos visibles, y se añade uno más, el lavatorio de pies, que nos llama a la humildad. ¿Pueblo de Dios está aquí esta mañana? Ok, entonces usted y yo bajamos a las aguas bautismales y tenemos la virtud de tener el bautisterio en casa, ¿verdad? Antes íbamos a los ríos, hasta que un día, bueno, nos metimos a las aguas y había una vaca muerta arriba, y ya saben cómo salimos. Vacas. Entonces Dios te dice esto, versículo 17 de Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. Es notorio cuando caminamos en obediencia. Hay señales que siguen paso a paso. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, ese fue el primer paso de obediencia para su gran ministerio. Dice la palabra de Dios que Juan no quería bautizarlo, y entonces Jesús le dice, es necesario que lo hagas. ¿Por qué no quería Juan? Porque Jesús era su primo, él lo conocía y sabía que era el Hijo de Dios, aunque nunca lo había visto. Juan vivía en la montaña y Jesús vivía por otro lado. Jesús se apersona ahí en ese momento y entonces le dice, es necesario. Entonces Juan desciende con él a las aguas, y en ese momento hay una voz en el cielo que se escucha y dice, este es mi Hijo amado, en quien hoy tengo mi complacencia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren que Dios diga esa palabra sobre usted? Amén, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios es un acto de nuestra voluntad, y si lo hacemos de corazón, con una actitud correcta, el Señor es glorificado. Ahora, el Padre está en el cielo y mira a su Hijo, que siendo el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, la palabra de Dios, el verbo de Dios, está descendiendo a las aguas como un pecador, porque Él iba en lugar nuestro para enseñarnos lo que Él luego nos enseña. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, siga este camino, siga, haga lo que yo estoy haciendo, y usted va a llegar a mi Padre Celestial. Entonces Él baja a las aguas bautismales, y el Padre en el cielo declara, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en el cual tengo mi complacencia, y el Espíritu Santo desciende sobre él. Hemos tenido bautismos donde el Espíritu Santo, hermano Johnny, usted lo sabe, ha descendido bautizando a las personas también. Se bautizan en agua, y por esa actitud de obediencia, por ese amor que están demostrando, el Espíritu Santo desciende sobre los bautizados. Y dice la palabra del Señor, esto es para todos los que caminemos conforme un paso, 1 más 1, dando pasos de bebé, ¿verdad? En este caso, dice, estas señales seguirán a los que creen. A ver, levante la mano los bautizados. Nadie va a ver quién no la levantó. Pero todos los bautizados, escrito está esta palabra, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. O sea, nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza de maldad, y nada puede dañarnos. Dice la palabra del Señor, hablarán nuevas lenguas. Oh, gloria al Señor, porque cuando oramos en lenguas del Espíritu, el diablo no puede interferir esa oración, ni esa adoración, ni esa alabanza, ni esa palabra si es dada por Dios. Dice la palabra del Señor, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, mírese sus manos. Sus manos son igual que todas, ¿verdad? Pero cuando usted camina en la obediencia, en la docilidad del Espíritu, en la alianza del Señor, hay una persona en su casa que está enferma, usted coge aceititos de este aceite que representa la unción del Señor. Dice la palabra en Santiago, ungirás con aceite al enfermo y el Señor lo sanará, y si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. Entonces yo lo que hago es lo que puedo hacer. Yo oro por los enfermos, pongo mi mano sobre ellos, los unjo a veces,
no siempre, pero otras veces solamente oramos y el Señor los sana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido sanados aquí por la oración y por la imposición? Miren cuántas manos se levantan. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios fluyendo a través de tu vida, a través del que cree, a través de aquel que comienza a moverse. ¿Sabe una cosa? Como niños, porque todos somos niños en el Señor, como niños podemos hacer así. Ay, ¿y si se muere? Voy a orar y quiero decirle que por la primera criatura que yo oré, se me murió. Y yo lo vi, yo veía al Señor que vino y tomó a aquella niña con cáncer, y yo le dije a los padres, aquí está el Señor, yo lo puedo ver. Y la tomó en sus brazos y le digo, gloria al Señor, el Señor la va a sanar. Los padres entendieron más que yo, porque yo era una bebé espiritual, tenía unos días de haber nacido en el Señor, y yo le dije, el Señor la va a sanar. Y dice la mamá, no, el Señor se la va a llevar, y se la llevó. Nos atrevemos en el Señor. La palabra de Dios nos llama a ser atrevidos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A dar pasos de fe. Caminamos por fe y no por vista. Declaramos lo que Dios dice. Y dice la palabra del Señor, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ¿qué hicieron esos discípulos? Que ellos son el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos, aquí nos involucra a todos, hermanos, y ellos, junto con nosotros, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Pregúntese, ¿estamos haciendo lo que dice la Biblia? ¿Todos los bautizados? Tenemos la autoridad que Dios nos ha delegado. Deberíamos de salir por toda parte a sanar enfermos. Si se mueren, pues gloria a Dios. Si se sanan, gloria a Dios. Pero entonces los vamos a llevar a los pies de Cristo para que si se mueren, se vayan con el Señor. Le vamos a hablar de Cristo, le vamos a predicar el Evangelio, le vamos a decir de esa salvación eterna que Dios nos ha dado a todos. Y muchos pueden ser rescatados aún en los últimos instantes de su vida. ¿Por qué? Porque hay un pueblo en esta iglesia, Casa del Alfarero, que le creemos a Dios. ¿Cuántos dicen un amén de verdad? Amén. Le creemos a Dios y entonces estamos haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer, porque el Señor mora, dentro de nosotros y camina con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Ahora, pero como Dios es un Dios que le complace bendecir y engrandecer su nombre en medio de un pueblo que Él le cree, Él tiene más regalos para nosotros. Él tiene grandes regalos para cada uno de nosotros. En el capítulo 3, ahí de Mateo, ahí donde estábamos, en la segunda parte del versículo, gloria al Señor, del versículo 11, leímos que Juan bautizó con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, dice Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Jesús, el que murió por usted, el que dio su vida por cada uno de nosotros, el que derramó su sangre por nosotros, el que vive en nosotros si le hemos entregado nuestro corazón a Él. Y dice la palabra del Señor, es más poderoso que yo. ¿Y qué más? ¿Qué más dice ahí la palabra? Él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Os bautizará en Espíritu Santo. El día de Pentecostés, los discípulos habían caminado con el Señor 3 años y resto. Jesús resucita. Los discípulos son personas igual que todos nosotros, seres humanos, llenos de temores, llenos de inseguridades. Jesús había muerto, ellos tenían miedo de que lo fueran a matar a ellos también. Y de pronto Jesús se aparece con ellos y Él dice, sopla sobre ellos y le dice, recibid el Espíritu Santo. O sea, yo voy a entregarte mi Espíritu una vez más. Y eso tiene que ver con la llenura del Espíritu.
La llenura. Al recibir a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí. Él viene a poner el ADN de Cristo en nosotros, como lo puso en el vientre de María, para que nuestra naturaleza sea transformada. ¿Alguien alaba a Dios por eso? ¿Cuánto le da gloria a Dios de que ya no tiene el ADN de sus padres? Ahora tenemos el ADN del Padre Celestial, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él es el que nos redarguye. Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña. Dice la palabra de Dios, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios, porque ese es el que ha nacido de nuevo. El que no se deja guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra, posiblemente no ha nacido de nuevo. Así se haya bautizado inclusive, porque Dios mira el corazón. Porque Dios mira las actitudes. Dios tiene los regalos que tiene, los tiene para los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Entonces aquí habla el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él nos bautizará con el Espíritu Santo. Hermanos, hace 45 años yo fui bautizada por el Espíritu Santo. Y desde entonces hasta el día de hoy nunca he parado de predicar el Evangelio. Nunca he parado de orar por los enfermos. Nunca, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo no soy la que era. Yo soy una nueva creación, una nueva criatura. ¿Alguien lo puede decir? ¿Cuántos pueden decir, yo no soy lo que era? Yo soy una nueva criatura. Soy una nueva persona en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios dice entonces que Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Cuántos necesitamos fuego? ¿Qué fue lo que Dios no vio? ¿Qué fue lo que Pablo no vio en Timoteo? ¿Qué fue lo que vio? No le vio el fuego. No le vio, lo vio, sí. Timoteo era un buen muchacho, no le hacía daño a nadie, tenía temor de Dios, pero aquella pasión la había perdido. Aquel temor de Dios lo había perdido. Y ahora estaba igual que todos, acomodadito en un sillón, viendo televisión, jugando con un WhatsApp, o jugando con un teléfono, jugando con una computadora. Y Pablo se queda mirándolo. Y le dice, Timoteo, no, quítate de tu confort. ¿Sabe usted que hay sillones reclinables que vibran? Para que usted no se aparte de la televisión. Oh, es que pobrecito, está tan cansado, esta persona trabaja tanto. Y usted dice, yo me lo merezco. Un sillón reclinable. Y entonces, ¿y sabe quién no va a ir a mecer? El diablo. Para que no se levante. No le hace daño a nadie. Es buena persona. Si puede ayudar a alguien, si puede le habla a alguien, si puede, pero como no puede y siempre está cansado, tengo un muchacho que siempre que hablo con él le digo, ¿cómo estás? Mira qué cansado. ¿Y sabe qué significa el nombre cansado? Bíblicamente está hablando de Esaú. Esaú estaba cansado, venía cansado de afuera y llegó y su hermano Jacob estaba haciendo una porción de lentejas delicioso, en salsa delicioso y le llega el olor. Y entonces, ¿cuál fue el nombre que le cambiaron a Esaú? Porque estaba cansado. Entonces, el espíritu de cansancio muchas veces se apropia de nosotros para que nosotros no hagamos lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos pide. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Porque el Espíritu Santo es solamente para el pueblo de Dios. Dice en San Juan capítulo 14 que el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce ni tampoco se puede sujetar a él. Porque las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu. Y dice, yo lo derramaré y estará con vosotros y en vosotros donde quiera que ustedes vayan. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sabe por qué no podemos? El Espíritu Santo es la dinamita de Dios, el dunamis de Dios que nos mueve para allá, que nos mueve para acá y que nos dice, estás cansado, levántate. Y ¿sabes una cosa por testimonio? Muchas veces en mis 45 años, 46 ahora en marzo,
He estado muy cansada. He pasado por situaciones muy fuertes en mi familia. He pasado por enfermedades muy grandes. He tenido cáncer. He tenido tumores. Voy casi por la 5ª operación de mi cuerpo. Pero cuando más mal estoy, Dios me llama a una consejería, a atender un teléfono, a ir a visitar a una persona. Y se me olvida que yo estoy cansada. Él es nuestro refrigerio. Él es nuestro reposo. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. Entonces no había excusa para que Timoteo se quedara ahí sentado. Dios le habla como hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Y nos dice, aviva el don de Dios que yo he puesto en ti. ¿Qué significa? Ponlo a trabajar. Levántate de esa conformidad. Levántate porque el Espíritu Santo te anhela. Dígale que está a su lado. El Espíritu Santo te anhela celosamente. No te distraigas. No te distraigas. El diablo quiere entretenerte. El diablo, el enemigo es muy astuto. El diablo quiere decirte, no le creas a esta vieja. Pero yo no te estoy hablando de palabra mía. Yo no te estoy dando una palabra mía, te estoy dando la palabra de Dios, la que es viva y eficaz, la que penetra hasta partir los tuétanos y las coyunturas, la que no pasa, los cielos y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. ¿Alguien puede darle gloria a Dios esta mañana? ¿Qué pasó con Timoteo? ¿Qué pasó con aquel que perdió su pasión? Poco a poco dejamos de orar. Poco a poco dejamos de adorar al Señor. ¿Sabe usted, mi hermana, mi hermano, que somos creados para alabanza y gloria de nuestro Dios? Que en tu trabajo, aunque estés haciendo lo que estés haciendo, puedes estar alabando. Que en el bus puedes estar adorando. Que en lo que tú veas puedes estar glorificando al Señor, porque somos creados para alabanza y gloria de nuestro Dios. Y el mundo no puede adorar porque es el mundo, pero usted y yo fuimos comprados por precio para alabanza de Dios. Denle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al Dios de reyes y al Señor de señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te ha llamado para que le alabes. Dios te ha llamado para que le adores. Dios te ha llamado para que te recibas. Al dejar de orar, es como esta lámpara. Esta lámpara es bonita. Tiene unos espejos que reflejan hacia abajo, pero la desconectamos y es pura lámpara. ¿Sabe que hay muchos que son, en el Señor hay muchos que son puras lámparas? Porque viven desconectados, porque ya no brillan, porque ya no le hablan a nadie, porque se dejan mover por sus emociones, porque andan mirando a ver quién hace o quién no hace. Déjeme decirle que la iglesia del Señor no está puesta para ser espectador. No venimos a la casa del Señor a sentarnos en una silla para ver qué va a pasar. No, venimos a la casa del Señor para ser parte, provocar que la gloria de Dios se mueva en este lugar. Para que el Espíritu Santo comience a hacer lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso es importante que seamos partícipes de ese momento de adoración, de cántico. Eso prepara la atmósfera, prepara nuestro corazón, prepara nuestra alma. ¿Sabe usted que cuando usted es un espectador, el enemigo se apodera de su mente? Su cuerpo está aquí, pero en su mente usted anda por otro lado. Esa prisa ganó, la liga perdió, no sé qué, el otro pasó tal accidente, por todas partes, porque esta es la loca de la casa cuando la dejamos. Sí. Entonces yo tengo que traer mi cuerpo, traer mi alma, mi mente, mis emociones, mis sentimientos. Señor, aquí estoy, hoy vengo para adorarte, hoy vengo para glorificarte, hoy vengo para darte gracias por una semana más que terminó, por las bendiciones que me has dado, por la salud que tengo. ¿Alguien tiene ocasión, por motivos para alabar a Dios esta mañana?
Amén. Tenemos que aprender a ser agradecidos con nuestro Dios. Y ¿sabe qué? Cuando usted y yo somos agradecidos y reconocemos que lo que tenemos es porque lo hemos recibido de Él. No hay nada que no hayamos recibido. Entonces, ¿sabe qué? Mis amados, conéctese con el Rey. Conéctese. Cuando usted se conecta con el Señor, comienza a brillar. Comienza a sentir, a despojarse de usted mismo, yo de mí misma. Comenzamos a meternos en el mover del Espíritu. Y sabe que hay una iglesia que yo les pasé, que hoy estamos que 19, tiene 11, 12 días de que no han parado ni noche ni de día de adorar al Señor. Porque hay un mover del Espíritu como el que acaba de ver aquí. Pero ellos se han dejado mover y no están mirando el reloj, no están pensando en que es la hora del almuerzo, no están pensando ¿por qué? Porque el tiempo de Dios se detiene. Entramos en el kairos de Dios, donde el reloj no cuenta. Y cuando usted se da cuenta, son las horas y no tiene hambre, no tiene sueño, no tiene cansancio, pero está lleno del gozo del Señor, apasionado por Dios, fuerte en el Señor para salir y evangelizar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Timoteo le dice Pablo a Timoteo, ¿dónde está tu pasión ahora? ¿Cómo es posible que Pablo estuvo un tiempo en la cárcel y de pronto se lo encuentra casi congelado? Y cuando usted está congelado, casi congelado, el diablo se va a aprovechar. Le va a poner en su mente pensamientos de toda clase. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia? Muchas veces que le cree todo lo que el diablo le insinúa a su mente. Ay, no. Es que ya yo no quiero. Es que ya yo no siento, es que a mí no me parece, es que en esta iglesia los cultos son muy largos. Sonrían, mis hijos, sonrían. El tiempo que ustedes pasan, que pasamos en la presencia del Señor, es un tiempo de gloria, de poder. Por eso en esta iglesia se abrieron las primeras semanas del mes para santificación, apartados para Dios. Timoteo, ¿dónde está tu avivamiento? ¿Dejó de orar? ¿Dejó de adorar? La Biblia la tenía por ahí. Cuando llegaba al cuarto la miraba, como hacen muchos. Obviamente dejó de congregarse. ¿Sabe usted que es un peligro eminente el dejar de congregarnos? Es como sacar una brasita del fuego. Dejarla por ahí, se va a apagar, se va a cubrir así de ceniza, y de pronto el Espíritu Santo hoy está soplando sobre ti. Enciende esa pasión, coge lo que sea, pero comienza a buscarlo. En Apocalipsis 4 dice el Señor a la iglesia de Éfeso, una iglesia gloriosa. Pablo nos habla mucho de ella, de cómo el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia de Éfeso. Pero luego Dios le habla al apóstol Juan y le dice que le hable a las 7 iglesias de Asia. Y a la iglesia de Éfeso le dice, ¿qué fue lo que le dijo? Has perdido tu primer amor. Escudriñemos hoy dónde está tu primer amor. Anteponemos nuestro yo, que nos trate bien, que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, que Dios nos traiga, que Dios nos lleve, todo es para mí. Pero tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Y nuestra misión de adorar y de glorificarle, de buscarle todos los días, 24/7, sin cesar, para que la gloria de Dios te visite. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios les visite en sus vidas, en sus hogares? Necesitamos buscarle a Él, porque en su presencia, esa es la presencia de Dios, no la presencia de nada más de este mundo.
Es en la presencia de Dios que vas a ser prosperado. Mas buscad primeramente su reino, su justicia, y todo será añadido. Yo digo un amén a eso. ¿Cuántos dicen un amén a eso? Entonces lo primero es lo primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Le has entregado tu corazón? ¿Estás caminando en obediencia? ¿Te has bautizado? Estamos en el discipulado, vamos caminando, vamos preparándonos para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces de pronto Dios le dice a otra iglesia por allá, en Apocalipsis 3:15, le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Era la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia de la Odisea pertenecía al cuerpo de Cristo. Estaba en el cuerpo de Cristo, pero le estaba provocando vómito al Señor. Porque lo que se traga, se vomita. Hay cristianos, hay creyentes, hay personas que un día le entregaron su vida a Cristo, pero hoy no son ni chicha ni limonada. Decía mi suegra, suegrita, ¿cómo está? Entre Pascuas y Ramos. Pura Semana Santa. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Avívalo. Enfócate. No permitas que el diablo te robe las bendiciones. Dios tiene bendiciones mayores. Dios quiere traer un avivamiento a tu vida. Dios quiere traer un mover nuevo a tu vida. Dios quiere hacer resplandecer tu vida. Dios quiere usarte. Dios quiere levantarte de toda posición donde hayas caído. ¿Alguien dice un amén? Tenemos que buscar ese avivamiento y provocarlo en nosotros mismos. No será en una escuela dominical. Hoy hay un mover del Espíritu Santo. No se da cuando usted de vez en cuando aparece ahí un jueves o un martes. No se da así. Se da en la intimidad con tu Dios. Se da en la consagración con tu Dios. En la entrega. En la búsqueda verdadera. Aparta toda distracción. Quita toda distracción de tu camino. Comienza a meterte con Dios. Comienza a comprometerte con la palabra de Dios. Dios va a comenzar a hablarte. Dios va a comenzar a darte palabra. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a iluminar, te va a mostrar el camino. Cada paso que demos en obediencia, Dios te sale adelante con grandes bendiciones y grandes regalos. ¿Alguien ama a este Dios? Amén. Dice en el libro de Efesios 5:18: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. Usted en la mañana desayunó. Yo me imagino que sí. Algunos tal vez estarán en ayuno, pero a mediodía tenemos hambre. Y viejita, apúrese, porque hay que ser a nosotros, si no se nos enojan también. Porque el estómago nos gruñe, nos demanda. Que te demande el Espíritu que mora en ti. Que comience, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, desata en mí hambre de tu palabra, sed de tu presencia, que seas tú. ¿Qué hago? No tengo nada que hacer. A veces en la casa no hay nada que hacer. Prendemos la televisión y ahí nos quedamos 2, 3, 4, 5 horas. Vete a tu cuarto, cierra tu puerta, entra en el secreto de Dios, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Alguien está aquí esta mañana? ¿Podemos adorar a ese Dios? ¿Podemos glorificar a ese Dios? Dios quiere encender ese fuego en tu vida. Dios quiere apasionarte. Dios quiere que vuelvas al primer amor. Dios quiere que entiendas que en tibieza no podemos caminar. Ya no podemos ser fríos porque ya conocemos. Y ahora nos toca encender esa pasión en nosotros. ¿Cómo? Dando los pasos que tenemos que dar. Se activa. Cuando usted y yo entendemos que hoy el Espíritu Santo nos está hablando, que hoy el Espíritu Santo está aquí y nos ha visitado, y que yo no quiero irme a mi casa siendo la misma persona, haciendo las mismas cosas, para que en 8 días venir otra vez a ver qué me dice el Señor. Hermanos, eso no funciona. Eso no funciona. Dios, el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
venga a mí y beba. Yo no sé cuántos, ya nosotros los viejitos padecemos a veces de una sequía en la boca. Tenemos que correr al vaso de agua. Tenemos que por lo menos mojarnos los labios. No espere que le dé una sequía espiritual, porque va a ser fuerte en tu vida. Va a ser un desierto y algunos lo estarán viviendo. Donde ve la palabra, ya no hay nada, ¿por dónde le leo? No, es que no. Hermano, comienza a leer Proverbios, comienza a leer Salmos, comienza a leer el Evangelio de San Juan. Hermanos, libros donde Dios te hable. Si quieres leer un poco más, Génesis te enseña todo lo que es principio de todo. La palabra de Dios sigue siendo. Mira, ayer oía un testimonio. Alguien me manda, no sé, a veces me manda mucha gente, que en esos países musulmanes donde la Biblia es prohibida, llegó un pastor a predicar a un lugar y le dice, bueno, ¿qué van a hacer conmigo si nos agarran? Bueno, usted lo ponen y lo deportan, lo tiran afuera, y ustedes lo meten en la cárcel. ¿Y cómo hacen ustedes con la Biblia? Bueno, comenzó a repartir unas Biblias que llevaba por ahí. Le faltó una para los que estaban ahí reunidos, y vio una señora que agarró su Biblia y se la dio a otra. Él se quedó mirándola, y cuando dijo el versículo, primera de Pedro, aquella mujer recitó todo el capítulo. Cuando terminó aquel culto, le dice, discúlpeme, ¿cómo hace usted para eso? Dime una cosa, ¿dónde has estado tú? Yo he estado en la cárcel. Ahí me aprendo la Biblia, de memoria. Pero ¿cómo si ustedes no pueden manejar la Biblia, el libro? No, lo llevan en pedacitos de papel. Y en esos pedacitos de papel tenemos que apurarnos a memorizarla. Y la van pasando, a veces se la echan en la boca, la pasan a otro, y así la van pasando. Y cuando la agarran y la destruyen, pueden destruir el papel, pero no lo que ya nosotros tenemos. Amén. Iglesia del Señor, ¿cuántas Biblias hay en tu casa? ¿Cuántas Biblias? Y algunos ni siquiera la cargan, porque qué pereza. Hay mejor en el celular y así, pues es más fácil de encontrar y todo, hermano. No. La Biblia es el libro de los libros, es Dios hablando con nosotros, es la palabra de Dios la que nos enriquece, la que nos llena, y cuando usted la tiene en sus manos, el Espíritu Santo le va a guiar a otros sectores, a otras secciones, y va usted a poder escudriñar la palabra. ¿Cuántos fueron bendecidos ayer en el seminario? Amén. Las 50 y resto de personas aprendimos muchas cosas, y en mi caso yo me refresqué porque era un tema que ya había estudiado. Pero hermanos, tenemos que tener hambre de la palabra y sed de la presencia de nuestro Dios. Aquí dice amén. Recuerda, le dice el Señor a aquella pueblo, a los efesios, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No sé cuántos Timoteos o Timoteas sabemos aquí. Yo soy una Timotea del Señor. Yo me regocijo de ser discípula del Señor. ¿Cuántos se regocijan de ser? ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos del Señor? Levanta tu mano y díselo a Él. Él te instruirá a través de la palabra, te instruirá a través del Espíritu, te instruirá a través de los cultos, a través de tantas cosas. Dios nos habla de miles de formas. Habacuc estaba pasando, y voy terminando, estaba pasando un tiempo de ira del Señor contra el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo duro, un pueblo pero escogido por Dios. Y Dios le estaba dándole oportunidades y le habla. Entonces Habacuc hace una oración en el capítulo 3, versículo 1, y él le dice al Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando la palabra de Dios es expuesta, debemos de tener mucho temor, porque dice la palabra del Señor que si la oímos en una forma desapercibida, desabrida, no nos interesa, Dios no lo tomará muy en cuenta. He oído tu palabra y temí, dice Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos.
Avivamiento viene. Avivamiento se está moviendo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Si usted se mete en el mover de Dios y está entendiendo lo que hoy la palabra de Dios nos ha hablado, usted va a ser parte de ese mover del Espíritu Santo, parte de ese avivamiento. Va a estar en el lugar oportuno, en el momento exacto, en que el mover de Dios siga fluyendo, porque lo vamos a traer a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a entregarle todo a este lugar. Ustedes saben que yo no estoy pastoreando esta iglesia, se la entregué al Espíritu Santo, porque solo Él puede con cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie. Inclina tu rostro. Les recuerdo, mis amados, si usted no se ha bautizado, hay un llamado de Dios al bautismo. Ay, no.